Andrés Navarro nos acompaña. Buenos días, ¿cómo está todo? Días, ¿Todo bien? ¿Cómo se siente usted? ¿Bien? Muy bien, realmente, a pesar de las vicisitudes del contexto local y del contexto internacional. Ah, sí, es verdad. Hablando del contexto internacional, para comenzar con un tema de actualidad, en su condición de ex canciller, ¿cuál es la visión que usted tiene de esta crisis con el tema de Irak, el bombardeo, el impacto que podría tener para República Dominicana? Bueno, realmente, viéndolo en macro, estas acciones militares de los Estados Unidos lo que están es ratificando más la debilidad, casi la desaparición del marco internacional de relaciones entre las naciones a partir de las cartas de Naciones Unidas. Ustedes se darán cuenta que en toda esta jornada bélica, las Naciones Unidas brilla por su ausencia. Cuando décadas atrás era el referente, el espacio de dirimir potenciales guerras o de apaciguar las dificultades entre naciones. Ahora, con todas las acciones de la política norteamericana en el contexto internacional, donde ejerce la fuerza, por un lado, a través de aranceles, en principio esa es la puerta de entrada, y cuando no, pues acciones militares directas. Realmente cuando uno ve esto, hay que tratar de no enfocarse en el conflicto mismo, sino en el impacto que está teniendo en el desmonte de la estructura internacional de relaciones entre las naciones. Así es que la pregunta fundamental es, más allá de estos casos concretos de guerras, específicamente ahora la que estamos viendo entre Estados Unidos, Israel contra Irán, ¿cuál va a ser el balance para todas las naciones, especialmente para las naciones pequeñas como República Dominicana, que siempre han tenido como amparo en las relaciones especialmente bilaterales y por qué no multilaterales, organismos como Naciones Unidas, en el caso de organismos como la OEA, que es hemisférico o prácticamente de las Américas, está también en un momento de más bajo perfil. Y ni hablar de otras organizaciones multilaterales como el sistema de integración centroamericano, que ya está fuera de la agenda del debate internacional, y la CELAC, ni hablar. O sea que el reto de la humanidad, cuando hoy nos celan por todas partes, en todas dimensiones, problemas macros como el impacto del cambio climático, como el crimen internacional organizado. Fíjense cómo se encuentra un país tan hermoso y tan importante para nuestra región como México en el contexto del crimen internacional organizado, que se supone que para tú enfrentar esos retos lo que deben estar las naciones más unidas, porque no hay manera de combatir estos males si no es con una visión multilateral. Entonces resulta que estamos en el momento más débil de la diplomacia multilateral. Entonces ahí es que está la cuestión, el gran reto. Después de estas jornadas, después de esta etapa de desmonte, ¿qué capacidad tendremos para recomponer el orden internacional que pueda generar garantías a las naciones y especialmente a las más pequeñas, ¿no? ¿Y te vio correcta la posición de República Dominicana en torno al conflicto? Bueno, me parece que fue muy ambivalente, muy parcializada. Yo creo que República Dominicana, de expresar una posición que posiblemente recibió algunas solicitudes de que se expresara públicamente, debió ser más equilibrado el discurso. Porque sí es cierto que nosotros estamos en un hemisferio donde el liderazgo indiscutible lo tiene Estados Unidos, que es nuestro mayor socio, que es con quien nosotros debemos emprender muchas aristas del desarrollo. No es menos cierto que República Dominicana debe apostar al fortalecimiento del orden internacional. Y en ese sentido debe ser una posición más central, no tan parcializada.
Justo antes de ir a la pausa, estábamos hablando de los temas que quizás le faltaron al presidente tocar en la rendición de cuentas y estuvimos hablando pues de algunas reacciones del PLD, de la Fuerza del Pueblo. Uno de los temas que muchas personas estaban esperando que se tocara era la lucha contra la corrupción. Incluso vimos al presidente un poco emotivo al mencionar el caso de Senasa. ¿Qué usted piensa del discurso y también de ese pedazo que fue el más comentado de la lucha contra la corrupción? Sí, el Partido de la Liberación Dominicana hizo un trabajo exhaustivo con mucho sosiego, verificando argumento tras argumento del discurso presidencial. Nuestro equipo técnico estuvo en sesión permanente para identificar la data que estaba arrojando el presidente versus la realidad que vive cada uno de los sectores de la nación. Y descubrimos nueva vez algo que ya estábamos esperando, que el discurso en su gran proporción fue una acción nueva vez de propaganda por parte del Ejecutivo. ¿Por qué? Porque falseó una serie de datos, por ejemplo, los datos que tenían que ver con la inversión, especialmente la inversión de capital y en infraestructura, que ustedes vieron que fue el momento más ovacionado, porque parece que se prepararon para eso. Como sabía el presidente y el PRM que su falta más grande, su falta más brillante en estos 5 años, ha sido la baja inversión en infraestructura, inversión de capital, versus la magnitud de la deuda contraída. Entonces se prepararon para hacer un montaje ahí, donde el presidente lo que hacía la pregunta era, ¿querían más obras? Miren esto, y fue por algunas provincias. Decía 26 obras en tal provincia, mencionaba 3. Pero cuando nosotros fuimos a hacer... Si lo menciona todo, estuviera hablando todavía. Estuviera hablando. Pero claro, pero no es solamente eso. Es que no la podía mencionar, aunque tuviera, Fernando, el tiempo suficiente, porque no están. O sea, son títulos, letras, en muchas de ellas, que no han sido ni siquiera iniciadas. Entonces, ahí volvemos de nuevo. La diferencia, la separación entre lo que dice el presidente en su discurso y lo que está viviendo el pueblo dominicano. Los municipios, las provincias, en términos de inversión, en términos, por ejemplo, de seguridad, en términos de la microeconomía, de los barrios, de los poblados. Entonces, volvemos de nuevo a lo mismo. La acción de maquillar la realidad, que a la que nos tiene acostumbrado el presidente Abinader y el PRM, se reedita ahora en este discurso. Lo peor de esto es que se le van pasando el tiempo. Ya le quedan 2 discursos más al presidente. Y sin ningún tipo de cambio real que permita, por lo menos en estos 2 años que le quedan, recuperar algo de lo tanto que se ha perdido en estos 2 periodos. Don Andrés, su última responsabilidad pública fue el Ministerio de Educación. De ahí usted salió a una campaña como precandidato de su partido. Parte de lo que se habló en el discurso fue el tema de los logros que entiende el gobierno que tiene a nivel de educación. Sí. Y ha vendido el gobierno, nos ha dicho que parte de la consolidación de esos logros es la ley que ahora pretende fusionar el Ministerio de Educación Superior con el Ministerio de Educación. ¿Esto es parte, don Andrés, del pacto educativo? ¿Puede esto realmente contribuir a mejorar la educación? ¿Cuál es su visión de este tema? No, Wendy, mira, la fusión de los ministerios per se no tiene necesariamente que ser algo negativo, ¿no? En muchos países de América Latina hay un solo Ministerio de Educación. Lo que pasa es que en esos países el Ministerio de Educación es solamente un ente regulador, trazador de políticas, como sucede aquí con el Ministerio de Salud. Pero hay entes locales, ya sea estaduales, municipales, provinciales, que administran la educación. Me refiero a la educación preuniversitaria. En nuestro caso, el Ministerio de Educación, además de que es el ente que traza políticas, él lidera el sector, administra también en el ámbito público todo lo que es la escuela. Entonces, la diferencia es amplia. Pero por otro lado,
lo que hemos verificado, cuando tú lees el proyecto de ley que está sometido, que es una ley cortísima, para fusionar dos ministerios tan complejos, una ley cortísima, tú evidencia lo siguiente. Primero, no hubo un estudio técnico serio con evidencia para poder hacer una propuesta de fusión orgánica que fuera efectiva. Segundo, lo que verifica es la reducción total de los mecanismos de participación de la comunidad educativa en la toma de decisiones en el sistema. ¿Por qué? Porque el Consejo Nacional de Educación es eliminado, que es un espacio donde se toman decisiones. No se ha dicho, pero se eliminó. Entonces se crea un consejo consultivo, que no es deliberativo. Y todas las prerrogativas, todas las decisiones se concentran en la figura del ministro o la ministra, tomando en cuenta que ya no es educación preuniversitaria, sino también educación superior. O sea, toman todo el sistema y lo concentran en la figura del ministro, las tomas de decisiones. O sea, también el Consejo de Decanos, también eso desaparece. Tanto el Consejo de Educación Superior como el Consejo de Educación, que son docentes actualmente deliberativos, donde los ministros presentan propuestas, se discute y donde hay presencia de la sociedad. Pues eso queda eliminado y crean un consejo consultivo que por tanto no tiene decisiones solamente para asesoría. Por otro lado, la educación superior, claro está, queda como un viceministerio. Y el motivo, que cuando tú lees todo, dice la clave de todo esto es económica. 4%. Quieren tomar el 4%, óiganme bien, el 4%, o sea, el dinero que se destina a las escuelas, a los politécnicos, a los liceos, entonces lo quieren también compartir con el dinero que va a las universidades, con el dinero de becas internacionales. Es una reducción del presupuesto de la educación que se está consiguiendo, que se pretende conseguir con esto. Ojo a la UAS. Ojo a la UAS, porque el presupuesto de la UAS, que es el mayor hacia la educación superior, va a estar supeditado también a las necesidades que tiene la escuela, los liceos, la educación preuniversitaria. O sea que las universidades que reciben también fondos, mucho ojo, porque ustedes no van a tener mayores fondos garantizados sobre el 4%, porque vendrá la presión de la población a que no se conculque el derecho de los niños, de los jóvenes, en reducción de su presupuesto, en aras de también financiar la educación superior. Entonces, a lo que vamos no es oportuna la fusión. No está basada en un estudio científico. Lo peor es que no se consultó lo que dijiste, el Pacto Nacional por la Educación, que reunió a una enorme cantidad de instituciones vinculadas a la educación, no fueron consultados. El Consejo Económico y Social, esto no fue un debate ahí. En definitiva, es una acción ilegítima y es una acción que atenta contra la sostenibilidad del sistema. El PLD. Hay 8 ya en una lista. Así y es. hay otro que está fuera de la lista. No está en el line, no, todavía. No sé quién es, pero todo el mundo sabe quién. Y usted no aspira a nada más. No. Ya desistió. Hay momentos, sí hay momentos. Uno tiene que tener los pies sobre la tierra. Yo tengo claridad en que mi rol debe ser fortalecimiento de nuestra organización, el Partido de la Liberación Dominicana, y también de alguna manera apostar a que el proceso que llevemos para identificación de un aspirante que unifique al partido sea lo más transparente, sostenible y confiable, para que mantengamos la cohesión como organización. Bueno, vámonos a quedar en el PLD. Sí. Ese le gusta, es el PLD. Sí, claro. No, siga. Gracias. Siga. Gracias, Gustavo. Gracias, Gustavo. La ruta que ya ustedes iniciaron con esa selección de que hablaba Gustavo hace un momentito, parece que no tiene vuelta atrás. Ya eso se inició, una decisión del comité político, ratificada por el comité central. Aparentemente, y ya lo dijo aquí un miembro del comité político como usted, la intención es hacer una especie de consulta parecida a la que se hizo anteriormente. Sí. Una especie de primarias
semicerradas, ¿verdad? O semiabierta, una consulta semiabierta. Semicerrada, semiabierta, vamos a ver. Sí. Pero algo así, ¿verdad? Sí, así es. En ese momento, el PLD contó con el apoyo de la Junta Central Electoral, que prestó sus equipos. Sí. Y contó también con el apoyo del gobierno y del Ministerio de Educación, que prestó los centros escolares. En este caso, ¿ustedes cuentan igual con esas herramientas y con esas facilidades para realizar esa consulta? Bien, Fernando, en la pasada ocasión, el 2022, tomamos la decisión de hacer este proceso interno, un proceso que es oficioso, porque para que sea ya definitivo tenemos que esperar los tiempos de ley. Y cuando decidimos eso y diseñamos el proceso, dentro de nuestra agenda estuvo visitar los organismos como la Junta Central Electoral, organizaciones del gobierno, para buscar las mejores condiciones de realizar la consulta. En aquel momento, si no hubiésemos tenido el apoyo, íbamos a hacer la consulta como quiera. Iba a ser más difícil, íbamos a tener que utilizar otros equipos, otras tecnologías, otros métodos, pero no fue necesario. Usamos los equipos de la Junta porque encontramos esas facilidades. En esta ocasión estamos haciendo lo mismo. Primero tomamos la decisión, estamos diseñando el proceso. Dentro de la agenda estará la aproximación a esas organizaciones y a otras que nos puedan ayudar como partido a desarrollar este proceso. No, porque apenas la decisión se acaba de tomar hace un fin de semana, hace una semana. Está en la agenda nuestra. Ahora el siguiente paso será la creación de la comisión coordinadora del proceso, que es la que estará responsable de buscar todos los apoyos necesarios, crear las condiciones. En base a los apoyos que podamos tener, entonces estableceremos la carpintería del proceso. Si aparecen determinados apoyos, será de una manera. Si no aparecen y buscamos otros, será de otra manera, ¿no? Pero lo que queremos defender es el derecho que tiene nuestra organización política, las mismas prerrogativas que le da la ley de organización, de autoorganización interna, de definición de estrategia, de establecer mecanismos para fortalecer nuestra democracia, porque lo que estamos haciendo de alguna manera es queremos identificar a un aspirante presidencial que tenga la mayor ascendencia, no solamente en las bases del partido, sino en la sociedad, por un método que pueda ser, si no de consenso, por lo menos de la anuencia de la mayoría interna, del liderazgo y de las bases. Parece ser así, esa última parte. Ajá, sí, exactamente. Porque consenso es evidente que no hay, porque Abel anda haciendo la campaña por otro lado. Claro, sí, que fuera del grupo de los 8. Que nosotros esperamos, porque Abel ha sido muy respetuoso en su posición. O sea, primero ha ejercido el derecho de la disidencia, o sea, de no estar de acuerdo. Eso es parte de los principios que el PLD debe guardar y respetar y proteger. Eso es lo primero. Lo segundo es que Abel ha ratificado en múltiples ocasiones que aunque no está de acuerdo con ese método, su compromiso con el PLD y su compromiso con el país para mantener sus aspiraciones se mantienen intactas, como él lo ha expresado. Entonces, eso también hay que entender que eso no es necesariamente negativo. Eso lo que muestra es la capacidad que tiene el PLD y el liderazgo del PLD de fortalecer nuestros mecanismos democráticos. Si en un contexto dado otro compañero desea participar, también lo podrá hacer. En medio de toda esa incidencia, Andrés, es decir, ¿usted entiende que estaría garantizada la unidad del Partido de la Liberación Dominicana para correr en las próximas elecciones? Depende, Napoleón, de cómo nosotros manejemos y administremos el proceso que vamos a llevar a cabo. Porque ese proceso debe ser tan transparente y equitativo que genere la confianza de todos los participantes, incluso de aquellos que no están participando ahora, pero que con la manera en que lo vamos a manejar, apuesten a que sea válido. Así se registren después del proceso en el marco de los tiempos de la ley. Entonces, lo que sí necesitamos es el debido respeto de los organismos y de las otras organizaciones
para que le permitan al PLD definir su estrategia conforme a, claro, en el marco de lo que permite y no permite la normativa. Porque el periodo de previo a la precampaña, que es el que nos encontramos ahora, no está definido en la ley como tal. Sin embargo, la Junta Central Electoral en el 2022 emitió una resolución estableciendo algunos criterios y algunas normas que nosotros vamos a respetar en esta ocasión, ¿no? De eso es que se trata simplemente, ¿no? Hemos visto el auge que ha tenido Omar Fernández, quizás porque el pueblo quiere ver caras nuevas, porque vemos que dentro del PLD no se le da el mismo apoyo a nuevas figuras, como es el caso de Juan Ariel Jiménez. Y se ve un poco excluido. No. Deberían apoyarlo más. No, pero al contrario, el PLD hoy, simple y llanamente vean las vocerías de la respuesta al discurso del presidente. Comparen los diferentes partidos que hablaron, que presentaron sus posiciones públicamente. ¿Cuál es de los partidos el que exhibió mayor apertura y posibilidad a las nuevas generaciones y a la juventud? El compañero Juan Ariel, como lo ha mencionado, es una de las estrellas del PLD. Él no ha podido en este momento, hasta el momento, participar porque tiene unas limitaciones públicamente conocidas en términos académicos. Pero sin duda que en el partido hay la expectativa de que en algún momento una figura como él pueda también participar de cara a un ámbito no necesariamente presidencial. Presidencial tiene todas las competencias, pero podría también ser en otro ámbito del ejercicio público. Así es que el PLD hoy, más que nunca, es uno de los partidos que va a la vanguardia de las oportunidades a nuevas generaciones. Andrés, retomando el tema del discurso, el presidente cuando habló sobre corrupción dejó establecido claramente una gran diferencia. Dice que en gestiones pasadas, refiriéndose o aludiendo al Partido de la Liberación Dominicana, como que se tapaban, mientras que ahora es cierto que se cometen actos de corrupción, pero que envían a la justicia a quienes hacen, y ahí citó el caso Senasa, y dice que hay que devolverle hasta el último peso que sustrajeron de eso. ¿Qué te parece el discurso? Efervescente, todo el mundo se paró en aplauso. No, lo que hizo el presidente fue ahí una labor histriónica de gran magnitud, porque como el presidente dice frente a la asamblea o a la reunión conjunta de los cuerpos del Congreso ante la ciudadanía, de que la acción judicial contra los implicados en el escándalo de Senasa fue una iniciativa del gobierno, por Dios, cuando precisamente algunas organizaciones de oposición señalaron que en Senasa había un grave fraude. Lo que hizo fue el presidente salir al frente y combatir esos argumentos. Incluso dijo que lo que había que darle era más dinero a Senasa y se lo dio. Le hicieron más transferencias. Y dijo que lo que estaba haciendo la oposición era tratando de que menos dominicanos humildes fueran servidos por ese sistema. Pero es que no estamos volviendo locos, es que no estamos olvidando de cosas que han pasado recientemente y que él graciosamente va al Congreso a plantear otra realidad, como si aquí en este país no hay memoria, o está subestimando tanto a los dominicanos. Ese escándalo, lo de Senasa se cayó fue por su propio peso, porque el gobierno no pudo seguir sosteniendo lo oculto. Pero eso tenía ya años en la gestión del presidente Abinader. Entonces, no hay un caso, será difícil encontrar uno de los casos de corrupción de este gobierno que haya sido judicializado por iniciativa del Ejecutivo. Ningunos explotan o la prensa de investigación lo devela y ya no hay manera de ocultarlo. O los casos, por ejemplo, de narcotráfico, pero esto es un escándalo lo que hay aquí en este país.
y son capaces de decir que están en contra de la impunidad. O son capaces de decir que los casos de droga, los casos que Estados Unidos ha intervenido, ha sido por iniciativa de este gobierno. Muy por el contrario, lo tienen oculto desde el desarrollo de la campaña electoral. Don Andrés. Entonces, en definitiva, lo que el país debe ya entender es que no hay manera de corregir al PRM y a la gestión gubernamental del presente. Siguen con la misma práctica, mintiendo, apostando a la propaganda, invirtiendo mucho dinero en propaganda, que en eso sí han sido efectivos. Don Andrés, a usted también le correspondió, y quiero irme a su otra función pública, aplicar el plan de regularización para el tema de los migrantes ilegales a raíz de la ley, de la sentencia del TC, que fue un momento también bastante complejo y convulso para la República Dominicana. ¿Cómo juzga usted lo que ha pasado a partir de la implementación de ese plan y las políticas que ha tenido este gobierno con el tema de justamente la migración haitiana, luego de aquella reunión histórica de los 3 expresidentes y el presidente actual? ¿Cómo estamos en ese tema? Bueno, tengo que reconocer que la iniciativa que tuvo el presidente Abinader de visitar el liderazgo político del país, específicamente a los 3 expresidentes de la República y a sus organizaciones, fue un paso correcto. Después de tantos errores cometidos en materia de acción pública con respecto a la gestión fronteriza y al manejo de la migración, esa decisión fue acertada. Fíjense que no solamente se limitó a visitar al liderazgo político, sino también que el caso lo llevó al Consejo Económico Social, que también me parece que fue una acción correcta. Ahora el reto es que lo que se haya acordado ahí, que podríamos decir, ese planteamiento puede estar revestido de legitimidad porque fue debatido, consultado, conversado con el liderazgo político, pero también con el liderazgo social, entonces se lleve a la práctica. Hay grandes dudas sobre eso. ¿Por qué razón? Porque ya tenemos antecedentes. Al inicio del primer periodo del presidente Abinader, ellos convocaron un diálogo nacional, ¿lo recuerdan? Sí, claro. Se crearon más de 10 mesas de discusión, de debate, no de políticas públicas. Sí estuvieron. Sí, fuimos al primer partido. Sí, que pero no firmaron al final. ¿Qué fue lo que pasó? El partido. Sí, en el centro. No, lo que pasa es, en la Pucamaima sirvió de espacio para esto. Lo que pasa es que luego de los debates, todo cayó en un limbo y el gobierno le dio la espalda a todo lo discutido. Y posteriormente quiso que se firmaran unos documentos que no habían sido debatidos ni aprobados al margen del proceso que se llevaba. Entonces es incoherencia total. Y por eso es que el PLD siempre ha ratificado su capacidad y su posición de hacer una oposición responsable, crítica y constructiva. Y hemos estado ahí cuando nos han llamado para participar, pero siempre es una burla y llega un momento en que usted tiene que respetarse a sí mismo. Ahora convocó al liderazgo político para el tema haitiano. Dijimos que sí, ahí estuvo el presidente Danilo Medina con parte de la dirección del partido escuchando y participando en el Consejo Económico y Social, pero cumplirán, lo llevarán a cabo o no, o van a hacer lo que entiendan de manera unilateral. Y así es difícil dirigir un país con políticas que sean sostenibles, porque para que una política pública sea sostenible debe ser, además de legal, legítima. Y para ser legítima debe ser una política que, aunque no surja del consenso, porque el consenso debe ser un principio pero no una norma, por lo menos que sean políticas concertadas. Y este es uno de los talones de Aquiles de
esta gestión gubernamental. Volvamos al PLD. Andrés Navarro, miembro del comité político. Hay 9 aspirantes presidenciales, 8 que están inscritos para la consulta que ustedes han organizado, y otro que está haciendo su trabajo fuera de esos 8, que es Abel Martínez, que lo vi en Alto del Yaque, una actividad masiva, sigue trabajando por fuera. ¿Con cuál de ellos tú te identificas? Pero espérate, no me respondas. Qué barbaridad. Espérate, Andrés. También que iba la conversación. Espérate. Aparte de eso, hay una sentencia del Tribunal Superior Electoral que evitó, de hecho, que en el año 2025 ustedes hicieran una reunión del Comité Central para hacer lo que hicieron ahora en este caso, ¿verdad? Sí. ¿Ustedes qué piensan hacer con esa sentencia? Yo no entiendo cómo ustedes han seguido a pesar de eso. No, Fernando, porque la sentencia que fue emitida a raíz de marzo un del año recurso 2025. elevado por un compañero del Comité Central, después de unas decisiones que se tomaron en el Comité Político, cuando tú las revisas, hay algunos procedimientos que no se llegaron a agotar, estableciendo, por ejemplo, la decisión fue el Comité Político, pero no el Comité Central. Uh-huh. Y realmente el Comité Central es nuestro máximo estamento de decisión cuando no esté abierto un Congreso ordinario, ¿no? Okay. Entonces, hubo algunos aspectos, detalles, que en esta ocasión sí han sido debidamente observados. También el protocolo en esta ocasión da garantías a que no se conculquen derechos de elegir y ser electo en procesos como estos, y también de que esté debidamente sancionado por el Comité Central. Igual nosotros hemos agotado para este fin un proceso de diálogo con todos los aspirantes hasta ese momento. No logramos el consenso, pero sí garantizamos la concertación y escucharle a todos. Al final, tú sabes que en política los tiempos, como en todo, como en la vida, el tiempo no te espera. Tú tienes que tomar al final alguna decisión. Tomamos una decisión mayoritaria y esperamos que ahora en lo que viene, pues podamos, digamos, transitar un proceso más sosegado y sí cumplir con la agenda que tenemos enfrente, ¿no? ¿Y con cuál tú estás de todos esos 9? Sí, porque él pensaba que la pregunta se iba a quedar. Sí. No, acá hasta ahora, como yo soy parte de una comisión, la comisión que formuló el protocolo, he mantenido equidistancia hasta el momento. No te puede ser guay parte. Se mandó. Pero me lo dice fuera del aire. Yo prometo no decírselo a nadie. Gracias, Andrés Navarro. Gracias. Un gusto.